Movistar y Buquebus presentan la opinión de Neri Pinato. ¿Qué tal, amigos? Recuerden ustedes que cuando hicimos el análisis de los resultados el 28 de junio, dijimos que el gran derrotado fue lo que nosotros denominamos, y hace tiempo venimos denunciando, el sistema institucionalizado de mentiras que se instaló en el Uruguay desde hace unos años a esta parte. Y que ese sistema se fundamenta sobre varias patas. Gestión del gobierno, y especialmente todas las áreas principales de la gestión de un gobierno, como el desempleo, la inflación, el combate a la pobreza, el reparto de la riqueza. También, por supuesto, intención de voto especialmente del Frente Amplio y aportes de todo tipo sobre intentos de generar un escenario político en beneficio del oficialismo y, por tanto, en perjuicio de los partidos de la oposición. Casi siempre fuimos una voz solitaria dentro del contexto político-comunicacional del país en relación a lo que pasó desde el 1 de marzo del año 2005 hasta el 28 de junio del año 2009. Por estos días hemos tenido un aliado en la Universidad de la República, ¿quién diría, no? Y especialmente algunos técnicos, que hablan muy bien de esos técnicos de la Universidad de la República, especialmente del área de la sociología y de la economía, que han sacado a los medios de comunicación y al pueblo en general una serie de datos que van justamente en el mismo camino respecto a esas denuncias que nosotros hace tiempo venimos haciendo aquí en Estado de Situación. Por ejemplo, dice el estudio de la Universidad de la República que la inflación declarada, escuchen esto, no lo dice Neri Pinato, lo dice este estudio de la Universidad de la República pública, que la inflación declarada por el actual gobierno del 7% no es real y que lamentablemente la meta que se había logrado a partir del año 1992 de una inflación de un solo dígito se ha perdido, ubicándose hoy en día en 2 dígitos, o sea, encima del 10%. Y uno se pregunta, ¿qué hace el PIT-CNT que no protesta y logra el efecto gatillo para todos los trabajadores del país? Como bien dice la Constitución de la República, que por encima del 10% de inflación, inmediatamente se tiene que dar el efecto gatillo de aumento de sueldo de todos los trabajadores públicos y privados del país. No, el PIT-CNT hace paro contra un gobierno de hace 20 años atrás en una total insanía mental, ¿no es así? Sin embargo, este tipo de cifra para el PIT-CNT no existe. ¿No existe por qué? Porque no favorece al gobierno que el PIT-CNT apoya. No solamente esto, dice el estudio de la UDELAR, que la deuda externa uruguaya se ha descontrolado, bueno, esto lo sabemos todos, aumentando más de un 30% respecto al año 2004. La gestión de Astori nos dejó ese regalo, ¿no es así? Por cada año de Astori al frente del Ministerio de Economía, tuvimos 1.100 millones de dólares más de deuda externa. Si usted no lo sabe, entérese. 3.300 millones de dólares de deuda externa más nos dejó Astori en los poco más de 3 años que estuvo al frente del ministerio ahí de la calle Colonia. En la dictadura, el promedio de aumento de la deuda externa por año fue de 287 millones de dólares. Con los partidos tradicionales el promedio fue de 389 millones de dólares. Con Astori, 1.100 millones de dólares más de deuda externa por año. Qué logro, Danilo, Que la distribución de la riqueza, hasta la fecha, dice este estudio de la Universidad de la República, es equivalente a la de 1980, época de la dictadura, por supuesto. Habiéndose perdido todo lo alcanzado, dice el estudio, desde el periodo 1985, en que volvimos a la democracia, hasta el año 2002, quien nos recuerda la crisis financiera regional y mundial. Sigue este estudio diciendo que el actual gobierno recibió al país en crecimiento económico y que cuando termine seguramente lo va a dejar con un crecimiento de 0% y un déficit de 3% del PBI. Y que la reforma tributaria de Astori incrementó el peso fiscal sobre la población uruguaya en nada más y nada menos que 280 millones de dólares más. Es decir, que si en el mes de julio del 2009, este mes que pasó, hace poquitos días atrás, si hubiésemos seguido con el viejo IRP de los gobiernos anteriores, se hubiese recaudado 200 millones de dólares. Y el IRPF de Astori recaudó 480 millones de dólares. ¿De dónde recaudó? ¿De la plata de usted? ¿Del que trabaja? Porque si algo tiene el IRPF a nivel de filosofía económica es esa. Usted trabaja más, paga más.
¿Cuánto más? 280 millones de dólares más respecto al impuesto que el IRPF sustituyó. Increíble, ¿no? Así usted entiende por qué la plata no le da para nada. Y por último, este estudio es mucho más profundo, y yo le aconsejo que ustedes consigan todos los datos de este estudio de la Universidad de la República, pero vean este dato, porque esto ya no solamente tiene que ver con este gobierno, que naturalmente profundizó este hecho. El peso del Estado sobre el bolsillo de todos los uruguayos que trabajan, ¿no es así? De los uruguayos que trabajan, que es sobre donde siempre golpea el Estado uruguayo. En el año 80, el peso del Estado sobre cada 100 pesos que se producía entre todos los uruguayos, el peso del Estado se le llevaba 67. O sea, todos los uruguayos producían en aquel entonces, nuestros viejos y nuestros abuelos, 100 pesos de riqueza, el Estado se quedaba con 67 pesos. Bueno, en el año 94, eso cambió un poco. De cada 100 pesos que la riqueza producían todos los uruguayos, el Estado comía 57. Bajó 10 pesitos, pero es algo, no es poca cosa. Ahora, con el gobierno del amigo Vázquez, volvió a 67 pesos, igual que la dictadura. Y la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Disminuyó la pobreza? ¿Disminuyó? ¿Aumentó la distribución de la riqueza? Tampoco. Porque según el índice Gini, el índice de este estadístico que estudió justamente el tema de la distribución de la riqueza y que va de 0 a 1, el máximo nivel de desigualdad social desde la salida de la dictadura hasta acá se logró a fines del año 2007, pleno gobierno actual, con 0.49 de índice Gini. Y el mínimo nivel de índice Gini, o sea, el máximo nivel de igualdad social, se logró en el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti en 1987 con 0.4. Lo dicen economistas y sociólogos de la Universidad de la República. Sin embargo, lo que nosotros creíamos que estaba definitivamente derrotado a partir del 28 de junio, el sistema institucionalizado de mentiras, aún vive y aún da lucha. Lo que es evidente que la gente ya no le cree más. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Ella que adentro ilumina y el fuego sembrado será la semilla que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Presentaron Movistar y Buquebus.